Informativa, alegre, divertida. Esta es la inconfundible Onda en los 11:50 AM. Esta es la hora. 5 en la tarde. Usted está en sintonía en los 11:50 AM Estéreo. Onda Musical. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene como esencia la alternabilidad en la representación de los poderes. La democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, regido por leyes que son su obra, hace él mismo todo lo que puede hacer y permite hacer por medio de representantes todo lo que el pueblo no puede hacer. Un Estado republicano y democrático es todo lo contrario a un Estado monárquico. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Asegurarse que una persona, una familia o una mafia no se adueñe del Estado. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, reciban la más calurosa bienvenida a este espacio Código Casa. Código Casa pretende ser un programa, y ojalá lo logremos, con un 80% de contenido inmobiliario, de contenido de bienes raíces y un 20% dedicado a quienes nos van a gobernar, a las actividades políticas. Son los políticos quienes definen lo que pagamos de impuesto en la herencia, cuando alguien se nos muere y nos deja una casa, un apartamento, una finca, un solar, un negocio, un edificio. Quienes deciden qué pagamos de impuesto por herencia son los políticos. De manera que no podemos permitir que nos gobiernen cualquier político. Son los políticos quienes deciden y dirigen planeamiento urbano de un ayuntamiento. Y en planeamiento urbano se deciden todo lo que tiene que ver con el uso del suelo para construcción de casa, para construcción de apartamento, para dejar metros de la acera a la casa o de la playa a la construcción. Entonces, los políticos son quienes deciden todo eso a través de un departamento en cada ayuntamiento que se llama planeamiento urbano. Como tenemos 158 municipios, tenemos 158 departamentos de planeamiento urbano y cada uno decide el uso de suelo en su municipio. De manera que algo que se dedique a los bienes raíces y a los derechos inmobiliarios no puede estar ajeno a quienes deciden el uso de la tierra y el uso del suelo. Es el presidente de la República quien decide si yo tengo una finca y va a hacer una carretera que cruza por mi finca, dice, queda declarado de utilidad pública. Y el dueño de la finca no tiene nada que decir, solamente permitir que el gobierno haga la carretera y pase por ahí. De manera que no podemos estar ausentes de las decisiones políticas. Por eso, y tratando de justificarnos un poquito, vamos a hablar siempre un 20% de política en este programa que se llama Código Casa. Son los políticos los que deciden el impuesto que vamos a pagar para el IPI. El IPI es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Ahora se cobra un 1% anual a todo el que tiene una casa, un apartamento, un solar, una finca en zona urbana, que
su costo de tasación sea mayor a 10 millones. Si vale menos de eso, el Estado te dice, no, no califica, está exonerado del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Si usted tiene una casa que vale o un apartamento que vale 15 millones y no sabe que este impuesto existe, pues yo le felicito por su ignorancia y por la paz que le da no saber que ese impuesto existe, pero la deuda se le está acumulando en la Dirección General de Impuestos Internos. Y cuando lo sepa, puede sorprenderse de que la casa de los 15 millones usted le debe 7 millones y medio al gobierno y usted nada más tiene 7.5 millones porque lo dejó acumular. La acumulación del IPI a través del paso del tiempo se cobra anual. Y cuando a usted le toca pagar 30,000, 40,000 pesos este año y no lo paga, todos los meses ese impuesto por mora aumenta 4% y el 4% que aumenta mensual se le aumenta al capital y después se calcula otra vez el 4%. Si usted no lo sabe y está feliz, tranquilo, comiéndose su aguacate, su huevo y su picapollo, pues amén, pero esa deuda se está acumulando ahí en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cuándo hay que pagarla? Cuando quiera traspasar el título, cuando lo venda, cuando sus hijos hereden la propiedad, que van a descubrir que papi o mami nunca pagó el IPI. De eso se trata. De manera que por eso nos dedicamos un 20% en este espacio a la política y es nuestra justificación. Yo tengo aquí en este segmento, porque ya llegó nuestro invitado, el dueño de la propiedad de la compañía inmobiliaria Cayán, no sé si lo dije bien, Cayán. Cayán. Entonces, el señor Manuel Pérez. Manuel Pérez se dedica a bienes raíces en la zona colonial, donde está esta emisora Onda Musical, y en Pedernales, donde tiene su familia y donde está el polo turístico que se está desarrollando. Antes de recibirlo, yo quiero compartir con todos ustedes el costo de metro cuadrado en la provincia de Santo Domingo. Nada más como una información, por si usted tiene un solar por ahí, sepa cómo anda la cosa en el metro cuadrado en la provincia de Santo Domingo. No en todas las urbanizaciones, porque son más de 400, pero aquí tiene un perfil. Este costo del metro cuadrado está organizado según la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, Acropovi, de manera que no es un costo de tasación del Estado, sino de la asociación que reúne a todos los que construyen en el país. Asociación de... Y no me deje la banca fuera. Y no te dejo la banca. Entonces, si usted tiene un solar en La Julia, del Distrito Nacional, ¿qué cuesta un metro cuadrado en La Julia? Un metro cuadrado cuesta 168,745 pesos, según la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. 168,000. Si convertimos eso en dólares, ¿cuántos son? Estamos hablando de cerca de $3,000, aproximadamente, no bien calculado. Bueno, cerrando ya, para cerrar, cuadrando. Sí. No. Lo que sucede es que en La Julia, por ejemplo, yo tengo algunas propiedades y ahí el metro cuadrado anda alrededor de $1,700, $1,800 en la zona, esa zona urbana que hay ahí cuando usted baja a la Núñez de Cáceres, perdón, la Núñez de Cáceres, cuando usted la baja, a mano izquierda, ahí anda ahí. Excelente. $1,700, $1,800. Entonces, $1,000 son 62,000, 63,000 pesos. Si son 1,700, estamos hablando de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Impuestos, entonces, y agrégale son todo. 2,000 y pico. Ahora, no en todos los lugares vale Tiene el mismo 168,000, porque si en una esquina puede valer más. Correcto. Y depende de lo que tenga construido en el entorno. Este es un precio promedio. Promedio, correcto. Entonces, ¿qué vale en el Piantini un metro cuadrado? En el Piantini, según a la Asociación de Promotores de Vivienda, un metro cuadrado promedio vale 164,863 pesos. Promedio. No es que donde quiera que usted se pare en Piantini tiene ese costo. No. Depende de la construcción que tenga al lado, del sector que tenga al lado. Entonces, pero en promedio. Ahora, amigos míos, ¿qué es un metro cuadrado? Un metro cuadrado, para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando, que vale 168,000 pesos en el Piantini, es una proporción de terreno que tiene 100 centímetros por todas partes.
Es un cuadrado. Por eso se llama cuadrado. 100 100 centímetros. 100. Entonces, el terreno que está en un metro cuadrado de 100 centímetros, que es como una caja, donde cabe un televisor de 19 pulgadas, eso vale 168,000 pesos. Un cuadro de 30 por 40, una pintura de 30 por 40, es poco más de un metro cuadrado. Más, sí. Entonces, eso puesto en terreno vale 168,000 pesos en el ensanche Piantini. Que es lo que valdría ahora mismo una obra de arte de un pintor de la generación de Así los es. 80, 90. En Naco, aproximadamente. eso vale 139,000 pesos. En La Esperilla, 134,000. Vamos a buscar el más caro. En Gascue, aquí donde estamos, según la Asociación de Cronistas de Constructores de Vivienda, vale 120,000 pesos un solo metro cuadrado. De manera que está cerca de los $2,000. Ahí hay que separar, Javier, Sí. que Gascue tiene 3 segmentos. El Gascue antiguo, el Gascue del 60 hasta el año 2003, Sí. y el Gascue que viene desarrollándose del 2003 a la fecha, Y el- que es aquel que está frente al Supermercado Nacional de la Máximo Gómez. Entre la universidad correcto, y exacto. la zona y Gascue, sí. Sí, Gascue, correcto. Ahí, esa zona ahí es una zona mucho más moderna. Ahora, el Gascue, el que nos avecina a nosotros, o sea, el que está más cerca aquí, detrás del Parque Independencia, digamos que ese Gascue ha ido perdiendo un poquito la plusvalía debido al deterioro de las infraestructuras. Ha Y ido- debido al planeamiento urbano que no te deja construir nuevas propiedades sí, para mantener sí. el ornato de colonia. Sí, que nosotros decimos, los agentes inmobiliarios decimos, que hay una serie de trabas que lo que hacen es que generan más dificultad al inversor, sobre todo, que es con el que yo más me manejo, con inversores extranjeros y nacionales. Entonces, esa situación ha creado, en un seminario recientemente yo planteaba, que qué bueno sería cobrarle el impuesto no solamente al que tiene una propiedad por encima de los 10 millones, sino al que tiene una propiedad per se, el mismo impuesto. ¿Por qué? Porque eso Sí, pero mejoraría. no estamos saliendo del tema, del costo de metro cuadrado. Te metiste Sí, en voy impuestos. ahí voy al costo, sí, ahí voy. Eso generaría la rabalización de ciertos sectores. Así Entonces ahí se pierde ese costo. Ese costo se pierde. Hacia abajo. Hacia se abajo. devalúa. Se devalúa totalmente, muy a la baja. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los agentes inmobiliarios? Que asesoramos al cliente y entonces le vendemos el terreno como tal. Bien, vamos a hacer la primera pausa para venir ya de lleno con nuestro invitado y seguimos con el costo de metro cuadrado en Santo Domingo. Vamos a buscar uno que sea un poquito caro aquí. ¿Qué me encuentro por aquí? En Mirador Norte, 116,000 pesos el metro cuadrado. Pausamos y regresamos con nuestro invitado. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia estimula la lucha por el poder. En esa competencia hay ganadores y perdedores. Aceptar la derrota electoral es un elemento esencial del juego democrático. El candidato que quiere saborear el éxtasis de la victoria electoral tiene que estar dispuesto a sufrir la agonía de la derrota en las urnas. El sistema democrático se fortalece cuando los actores políticos claves aceptan la derrota como parte de las leyes del juego del poder. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Que los candidatos acepten que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo.
positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, aunque ya recibimos un avance de nuestro invitado y su excelente comentario, en este segmento tenemos con nosotros a Manuel Pérez. Manuel Pérez es el presidente de la inmobiliaria Cayán y que se dedica a trabajar principalmente propiedades en la zona colonial y en la provincia turística desde ya de Pedernales. Manuel, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Código Casa. Gracias a ti, Javier, una amistad de muchos años. Así Te es. felicito. Un programa que viene a llenar un vacío existencial. Aquí se habla muy poco del papel que jugamos nosotros los agentes de bienes raíces. Así es. Pero sobre todo en este momento en el que se creía que ya la región sur estaba olvidada. Y si nos trasladamos a los años 20, 30, 50, 60, en el que el turismo comenzó a desarrollarse, vemos que la región sur, sobre todo Pedernales, se está desarrollando al final del 2000. Entonces, yo creo que este es el momento en el que programas como estos vienen a jugar un papel trascendental. Muchísimas gracias. Manuel, la zona colonial se está llenando de extranjeros y se está vaciando de dominicanos. Sí. ¿Cómo es eso? El que compra y el que renta casi no es dominicano en la zona colonial. Aquí está pasando lo que sucedió en la ciudad de Nueva York en el 90. Que Tú estabas allá. Sí, que muchos dominicanos urbanizaron la ciudad de Nueva York. Y hoy los dominicanos se están yendo o a Filadelfia o a Jamaica Queen, porque han sido desplazados. Entonces, los dominicanos están siendo desplazados de la zona colonial, porque el objetivo de la remoción, ampliación, readecuación, modernización y rescate de la zona colonial, te lo puedo decir yo que conozco las 7 zonas coloniales más grandes de todas las Américas, porque yo fui diplomático un tiempo bastante largo. Así es. Y puedo decirte que la zona colonial nuestra ahora mismo está recibiendo el mismo objetivo parisino. Es París en República Dominicana. Es como que usted vaya a la ciudad de Montreal en Canadá y vea Francia. Eso es sin mencionar a Quebec. Entonces, la zona colonial ahora mismo es París. Esa remoción es tan importante que ha dividido al conde, la zona colonial, en 3. Hay una área donde el metro cuadrado cuesta $900. Hay otra área que el metro cuadrado cuesta $1,500. Y hay otra área que el metro cuadrado cuesta $2,200 y $2,300. Yo quiero repetir eso. En la zona colonial, específicamente en el Conde. En el Conde cuesta $2,500 y $2,700 un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Por ejemplo, en la zona desde la calle Las Damas, la Católica, la Meriño, la Hosto, la Duarte, la 19 de marzo, no voy a incluir la José Reyes. Ya. Ahí el metro es más caro que de la José Reyes a la Sánchez, la Santomé. Acercándose al Parque Independencia. Sí, ahí es más caro. Ahora, de la Santomé hasta la Palo Hincado, el precio es más bajo. Ya. Pero- ¿Dónde está su oficina? Correcto, que es donde está mi oficina. Mi oficina está al lado de la Palo Hincado, el tercer edificio, entrando en el Conde a la derecha. Ahí Para tengo la mi gente oficina. que bebemos café, al lado de Cafetería Paco. Correcto, al lado de Cafetería. Esa es mi oficina satélite, pero la oficina mía específicamente se está desarrollando en mi provincia natal, que es Pedernales, donde realmente Pedernales se encuentra en el punto del glacial del desarrollo turístico. Por ejemplo, yo le decía al presidente de esta empresa que el este, Al señor Pacheco. que el este, La Romana, Punta Cana, Cacana, etcétera, etcétera, Sí. está muy saturado. Entonces ya todos se están moviendo alrededor del sur, a Pedernales. ¿Por qué? Tenemos un aeropuerto doméstico del año 44 de Alcoa Exploration Company, extraordinario, que fue ampliado, remodelado y readecuado. Como tiene Y que ser. tenemos ahora la construcción de un aeropuerto internacional que sale desde Playa Blanca, cruza el Cisal, la Resta de Sansón, y llega prácticamente detrás de Nueva Rosa, Mapioró, Macandela, Cumbero, Gramú, Sitio Manso y el Tocón de los Perros del municipio de Oviedo. Es decir, que ese aeropuerto es tan grande que será el más grande de las Américas. Oh, El más grande.
el Es más decir, grande de las puede Américas. competir con el aeropuerto de Punta Cana con el paso del tiempo. El aeropuerto de Punta Cana no puede competir con el internacional. Entonces este es un aeropuerto, repito lo que dije al principio, tiene doble sentido. Porque los Estados Unidos en el futuro están pensando en un proyecto mucho más grande, específicamente en esa zona. Bien, volvamos, Juan, a la zona, Manuel, a la zona colonial. De manera que la zona colonial, como la están remodelando, es una zona parisina. París en la zona colonial en cuanto al de la decoración que se le está haciendo a sus calles y la distribución de los espacios y de los parqueos en las calles de la zona colonial. Correcto. Desde el Departamento de Turismo. Correcto, Y correcto. el metro cuadrado anda de 2.500, 2.700 a $900, dependiendo de la ubicación. Dependiendo de la ubicación. Entonces, una parte de la pregunta, ¿se está llenando esto de franceses, italianos, alemanes, portugueses, y se canadienses, están desapareciendo los dominicanos los tradicionales de la zona colonial? Correcto. Y un detalle muy importante, usted pasa por la calle El Conde y sus zonas aledañas, que sería en este caso la Noel, sería la Padre Villini, hacia abajo, más cerca del océano, y sería la calle Mercedes, hasta la Juan Isidro Pérez. Sí. Usted podrá notar que generalmente, Alguna gente tiene que estar escuchando con un mapa sí, digital en la mano. generalmente ustedes lo que ven son extranjeros. Sí. Entonces, esa recuperación de esas calles le ha devuelto un sentido histórico. Que usted va, por ejemplo, a Guatemala, que es una zona, la ciudad antigua de Guatemala, Sí. que yo conozco perfectamente. Usted no tenemos nada que envidiarle, ni a la de México, ni a la de Guatemala, mucho menos a la de Panamá. Prácticamente turismo, que es quien está pagando la mayoría de la inversión que se está haciendo ahí. Es un plan conjunto. Es en un realidad. plan no conjunto, sino que es un plan copy-paste de muchas ciudades coloniales del planeta. En Bueno, términos occidental, no del planeta en términos... Yo no diría un copy-paste. Yo diría, yo diría que es una estrategia muy bien montada, muy bien diseñada y un plan que fue concebido para enriquecer y para embellecer. enriquecer, porque si recordamos en el año 84, la columna vertebral de nuestra economía era el azúcar. Desapareció porque en el mercado fue ocupado por el azúcar remolacha de Brasil y el petróleo. Eso eran con relación a esos países. Estamos Hoy hablando de la década de los 70. pero sobre todo el 84, cuando desaparece el azúcar totalmente. Entonces, los países petroleros, por ejemplo, los Emiratos, que son 7, Emiratos Árabes Unidos, el fuerte de ellos es el petróleo. Pero resulta que ellos están sustituyendo las divisas que logran llegar por el turismo. Eso no está sucediendo a nosotros. Nos hemos dado cuenta, tarde o temprano, que el turismo es nuestra columna vertebral de asistencia a nuestra economía y desarrollo y poder y fortaleza. Sí. ¿Por qué? Porque lo que dice el ministro de Turismo, a quien yo entiendo que es una persona joven, muy dinámico, muy bien asesorado. Así es, porque sí. yo creo en la asesoría. Y muy trabajador y ha logrado las metas que se han propuesto. Sí, Felicidades para el ministro de Turismo. Yo creo en la asesoría del sector empresarial. No todos los empresarios son medio... No. Vale. Hay buenas intenciones. Vale. Entonces, esa economía, esa dolarización, se está capitalizando en su inmensa mayoría a través del turismo. Puedo decirte que un negocio en el Conde, de lo que sea, más del 60 al 70% de lo que vende, lo vende en dólares y en euros. En dólares y en euros. La libra esterlina no camina mucho ahí. Muy poco. Muy poco. Yo diría que Y un las casas de cambio no trabajan con libras esterlinas ahí. Sí, trabajan, pero muy poco, un 8, un 12% del total de los ingresos por concepto de dólares y euros. Manuel, ¿qué le recomendaría como experto inmobiliario de bienes raíces de la zona colonial a un dominicano que todavía conserva su apartamentico en un segundo piso y que el planeamiento urbano no lo deja remodelarlo ni cambiarle la fachada? ¿Que se quede o que venda? No, yo o le que recomiendo, rente. no, correcto, yo les recomiendo que busque la manera de remodelar y rente, porque un apartamento de 2 habitaciones, yo tengo varios en pleno corazón del Conde, Sí. y en toda la zona colonial,
anda alrededor de los 1.200, 1.400, 1.800 y 2.500 dólares. Mensual. Mensual. La renta. La renta. Nadie renta en peso a ella. No, ya nadie te renta en peso. En la zona colonial. Bueno, si usted da el equivalente en peso a... Sí, porque la ley no te permite hacer el contrato directamente en moneda extranjera, sino que lo hacen en la moneda extranjera y o el equivalente. Pero hay un detalle, hay un detalle, hay un detalle, Javier. Es Sí. bueno que en el contrato de alquiler usted especifique, bueno, usted me renta este apartamento en 1.500 dólares, perfecto. Son 1.500 dólares per se, ajustado a la tasa de hoy, no ajustado a la tasa continua de mañana, pasado, la próxima semana. Entonces, si aumenta se beneficia, se perjudica, pero si baja se perjudica. Bueno, es que hay un contrato. Hay No un puede, contrato. no puede ni beneficiarse ni perjudicarse. Entonces hay que congelar Hay que congelar eso. la ahí. renta en dólar al momento momento de de hacer realizar el la contrato, renta. de hacer Atención a gente de bienes Sí, raíces sí, que eso rentan. es importante. Eso es Porque hay importante. personas que te dicen, yo se lo rento por $1.000, pero esos $1.000 en año y medio se convierten en 1.600 Sí. rápidamente, porque va subiendo, el dólar va subiendo. En el equivalente en peso En el dominicano. equivalente en pesos dominicanos. Entonces es bueno usted congelar ese contrato. Entonces no venda su apartamento, no se vaya de la zona, Remodele. remodélelo, busque un crédito, haga lo que usted pueda hacer y con esa renta usted puede vivir, por ejemplo, en Villa Juana, en Villa Francisca, en el Quinto Centenario, en Santo Domingo Este, que hay apartamentos en Santo Domingo Este de 3 habitaciones que pagan 12.000 a 16.000 pesos. En cambio, ese apartamento en la zona colonial, estamos hablando de 1.600 dólares. Una sola cosa, ¿ese apartamento es amueblado o sin amueblar a ese costo? Si la renta es de 1.600 dólares amueblado y usted lo quiere sin amueblar, entonces no es mucho lo que baja, digamos 350, 400 dólares. Ahí volvemos a lo mismo, Manuel. Ese tipo de renta mensual no es para un dominicano. Entonces se sigue llenando de extranjeros porque ¿qué dominicano ganando un sueldo mínimo o el esposo y la esposa cada uno ganando 30,000 pesos mensuales va a pagar $1.000 de renta cuando 30 y 30 son 60,000 pesos, que son $1.000 y lo va a pagar todo de renta? Javier, te voy a decir algo, y que me perdonen los que nos están escuchando. Es preferible usted pagar 1.200 dólares en la zona colonial Sí, que pagarlos en Arroyo Hondo, Piantini o Naco. es verdad. Es preferible. El nivel de vida es mejor. El nivel de vida es mejor, el nivel de purificación del aire. El contenido arquitectónico, histórico, cultural, social, es otra cosa. Sobre todo a los hombres de la edad suya y la mía, Jóvenes aún. jóvenes todavía. Juventud de todas las edades. Sí, nos conviene ese tipo de ambiente, porque en ese ambiente usted intercambia, comparte. Así es. Y usted se mantiene a diario saludando personas diferentes, viendo cosas diferentes. Porque es que la zona colonial se ha convertido, además del pulmón de la economía, a través del dólar, el euro, etcétera, y las distintas Así monedas, es. se ha convertido en el intercambio cultural. Observe que las empresas incluso están rentando salones segundo y tercer nivel, Sí. salones para Para eventos. recreamiento de sus empleados Así es. y eso, sobre todo la banca. Entonces tenemos 3 recomendaciones. Número 1, que no se vayan. Número 2, que remodelen. Número 3, que renten. Y número 4, que lo hagan en dólar congelado a la tasa del día en que hagan el contrato de alquiler, el contrato de Correcto, renta. correcto. Número 4, Número 4, que usted la pasó por alto, por favor. es que yo prefiero pagar 1.200 dólares en la zona colonial Oh, y sí. no 1.200 dólares en Piantini ni Naco. Yo prefiero, yo personalmente, por todos estos elementos y todas estas herramientas. Por ejemplo, usted camina por lo que es la calle Luperón o la Salomé Ureña, Sí. calles cortitas, Cortita. donde está la casa que fue bombardeada por Francis Drake, donde Vale. está la residencia del dictador. A una esquina el Nicolás, ¿cómo se llama? Bari. Bari, el mesón de Bari. Sí. Luego está la Casa de Italia. Entonces luego está el hospital allá, psiquiátrico, que fue una cárcel. Entonces, cerca de la catedral, cerca del Parque de las Palomas, cerca del Parque Duarte. Cerca del inicio de América. De América, exacto. Usted está también al lado del convento de los dominicos. Usted está viviendo en la historia. Claro, usted está viviendo la historia y cuando usted mira y alza la mirada, usted ve un barcón estilo gótico, un barcón victoriano. Se te nota que está enamorado de la zona Claro, colonial. entonces es una especie de romanticismo cultural y social
que usted está viviendo. Y ese acervo óptico, ¿m?, y comunicativo, usted lo que hace es que lo traslada a lo que el latín se refiere, tantum onto, que viene de la palabra onto, profundamente, yo me siento bien. Manuel, una cosa, ¿y las propiedades de la zona colonial que tienen vista al mar frente al malecón, que todavía son zona colonial? Frente a Don Fray de Montesinos ¿Cómo y al obelisco cómo Hembra, está eso por ahí? bueno, ahora mismo el napolitano, excúsenme el No, napolitano, vale. acaba de comprar parte de lo que está alrededor de él mismo Para ampliar. para ampliar. Oh. Y ya hay firmas. ¿A cómo compró el internacionales. metro ahí? Sí se sabe. Sí, ahí compró a 1.9 y a 2.10. Para nuestra audiencia no experta en estos números, 1.9, $1.900 el metro cuadrado por ahí. frente al malecón. Ellos Zona compraron. colonial frente Sí. al malecón. Y hay, por ejemplo, en el Conde, si usted observa, usted va a ver 16, 17 locales cerrados. De esos 16 o 17 locales cerrados que tienen un letrero que dice se vende, usted llama y pregunta y le van a ofrecer un precio inalcanzable. Pero mucho cuidado, que eso es una propuesta, un truco, porque los dueños en realidad no quieren vender. Lo que están esperando es que terminen la Palo Hincado, que terminen el Parque Independencia, porque ya... Beneficiarse de la plusvalía. Correcto, porque ya se va a prohibir que los Pullman y las Green House que traen a los turistas de Punta Cana, Catcana, La Romana y de los puertos Sí. a la catedral ya no se parqueen en la Meriño y tampoco se parqueen en la calle Las Damas ni en la plazoleta La Trinitaria. Uf. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? eso genera un caos terrible. En cambio, ya se van a parquear alrededor del Parque Independencia, que es donde verdaderamente, históricamente corresponde, porque allí yacen la historia de la independencia del 1844. La catedral y el parque y todo. Y, Entonces, y ahí que estuvo el gobierno. que el turista entre por la Palo Hincado, por eso usted ve la belleza de la calle Mercedes. Que se ha Y- logrado, sí. Sí, y usted ve la belleza que se está logrando de la Noel. Y el hotel que se ha logrado en la calle Mercedes, el Exacto. Acton, algo así. ¿Por qué? Porque esa zona, la que nos habíamos referido primero de $900, esa zona ahora se está complementando con la zona desde la Santomé, José Reyes, 19 de marzo, hasta la avenida Duarte. Y los que viven en Gascue, pero su casa, su apartamento, su solar, estábamos en frontera frente al malecón, Gascue. Sí, Gascue. Pero ahora el límite de Gascue es la avenida Mella, un poquito. Un poquito, Y un los que poquito. viven ahí, ¿cuál es el costo del metro cuadrado estando en Gascue, pero en zona deprimida? Ahí hay sí un deterioro, hay un deterioro ahí profundo, marcado, muy profundo. Eso es parte de la Emilio Pludón, 16 de agosto, parte de un trozo de la 30 de marzo y la Mella. La Mella ha bajado bastante, el metro cuadrado en la Mella en un local comercial anda alrededor de los $900 Oh, y posiblemente menos, pero ya más cerca de la Sirena, que ahí sería la 19 de marzo, Sí. la Duarte, y luego llegamos allá abajo a la casa, lo que era la casa Saglul, que es a la Sí. iglesia de Santa Bárbara. Ahí sube un poquito por el parqueo que construyeron. recién. construyeron, y además recuérdese que de ahí sale la muralla, Sí. que parte por en medio a la Sirena, que viene a llegar aquí a la Palo Hincado, que es lo que era antes Sí, ¿no? Sí. Radio Guarachita. Con el Hermano, permiso, con el permiso. qué bueno. Tenemos en Código Casa un experto de los bienes raíces y lo inmobiliario de la zona colonial. Pero en el próximo segmento seguimos con Manuel Pérez, propietario de la inmobiliaria Cayán y experto de la zona colonial y de las inversiones en Pedernales, el Pedernales de hoy turístico. Pero vamos a hablar ahora de algo que está sucediendo en esa zona y es la destrucción de casa para ampliar los terrenos frente a la playa de Pedernales. Perfecto. Pausamos. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene que ser defensora del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad. La democracia
tiene que ser defensora del derecho a la educación y a la salud. La democracia está comprometida desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La democracia desde entonces no se concibe sin la vigencia plena de los derechos humanos. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Que sobre cualquier tipo de sectarismo ideológico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea de gran utilidad. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. No. Gracias amigos, queridísimos hermanos y amadísimas hermanas. Tenemos una interesante conversación en Código Casa con Manuel Pérez, presidente de la inmobiliaria Cayán, experto en propiedades de la zona colonial y en propiedades de Pedernales, y obviamente puede trabajar cualquier propiedad en cualquier parte del país, pero básicamente su portafolio está lleno de propiedades en la zona colonial y en Pedernales. Y para comunicarse con Manuel Pérez, pues pueden marcar una vez que salga del programa 829-207-6000. Repito, 829-207-6000, 6000. Manuel Pérez, Pedernales, eres experto en Pedernales, tiene tu familia en Pedernales, conoce el gran desarrollo que está logrando turísticamente Pedernales, pero ahora mismo, según las informaciones, le acaban de derrumbar cerca de 250 casas, casitas y casas bien hechas en lo que era la zona de Enriquillo, parte de eso ahí. Ilústrame, ¿y qué está pasando que esta gente se queja de que ellos son propietarios y que tienen más de 30, 25, 20, 15 años viviendo con su familia ahí? Eso es en parte de eso es verdad y hay un poquito ahí de mentira. Sí. Esos fueron proyectos que tanto el gobierno de Hipólito como el gobierno del presidente Balaguer y el gobierno de don Antonio Guzmán y luego Salvador Jorge Blanco, Sí. luego Danilo Medina y el mismo Leonel también participaron en esos asentamientos. Ahí estamos hablando que la provincia comienza en las Cuatro Bocas. Cuando usted sale de Enriquillo, ahí están las Cuatro Bocas. Ahí está esa calle que sube a la derecha, que va directamente a Naranjal, Arroyo Dulce, El Jigüero y a la parte de Mencía. Ya. Perfecto. Si usted sigue detrás del Jigüero, usted va a pasar a donde le dicen la Loma de Chene por la parte de atrás de Barahona. Pero nos estamos refiriendo a los asentamientos del Prodeba, detrás del Prodeba. Ahí fue la destrucción. Correcto. Esa es una zona platanera. La destrucción, el desalojo. Sí, es una zona platanera, unas tierras muy buenas, y allí están los molinos de viento que son los que generan la electricidad. Bueno, ahí eso ha pasado de mano en mano. Es cierto que hay personas que tienen 30 o 40 años viviendo ahí, pero estas son personas ocupantes que le dieron un certificado del Instituto Agrario, otros la vendieron, y ese que compró tiene lo que se llama una carta constancia. Y luego hay tierra del Estado. Entonces, eso ha sido ahí siempre un problema muy serio. Claro, en la forma en la que se ejecutó ese desalojo, eso ha sangrado la institucionalidad, ha sangrado en la forma en la que deben aplicarse las leyes, Sí. ha sangrado incluso la dignidad de familias humildes que fueron arrastradas, engañadas, manipuladas y chantajeadas. Porque en la provincia de Pedernales se da una situación de poder político. El que tiene un poquito de poder político es como dice el mensaje, al simple, dale poder político y verás que se va a subir encima de ti. Entonces,
Esa es la situación. Claro, yo no estoy de acuerdo con ese desalojo. Pero claro, si usted está en un terreno que pertenece al señor X, en algún momento usted tiene que entregar. Pero hay maneras de hacerlo sin tener que usar la fuerza pública. Y aquí se usó la fuerza desmedida, pero basado en qué? En el chantaje, la mentira, la manipulación, el engaño, el ultraje y la violación de una serie de derechos, comenzando por el derecho humano de esa familia humilde, que lamentablemente usted ve que los protagonistas de ese desastre son políticos que han venido afectando por años la dignidad y el honor y la consagración al respeto y la libertad y la democracia y la institucionalidad de la provincia de Pedernales, que ha sido un instrumento del engaño y de la mentira de muchos enganchados a la política, fascinerosos, que se creen dueños absolutos sin consecuencia ninguna. En el caso específico de Pedernales, el patrimonio de Pedernales fue robado y saqueado por un grupito de estafadores tradicionales con el apoyo político. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer realmente? Que se aplique la ley, que haya consecuencias para este grupo de chantajistas y manipuladores y estafadores del patrimonio pedernales. Manuel, ¿hasta dónde el Estado podría meter la mano y resarcir, reubicar a esta persona? Porque de hecho hay una realidad. Construir una casa en un solar privado no da título de propiedad. Da algunos derechos adquiridos que hay que reconocerle y eso se convierte en un problema social porque estamos hablando de 250 familias, cada familia 5 personas aproximadamente, estamos hablando de 2.000 o 3.000 personas, ancianos, niños, esposo, esposa. Entonces ya es un problema social, no un problema de bienes raíces. El Estado tiene que participar no dando autoridad de desalojo a través de un juez, que autoriza el uso de la fuerza pública. ¿A qué distancia, Manuel, están esos terrenos de las playas codiciadas? Bueno, al frente está prácticamente, ahí en la colonia Juancho, al frente está ahí lo que se llama la Laguna de Oviedo, sí. Luego está el Mamonal, luego está Oviedo Viejo, Oviedo Nuevo, luego está Tres Charcos, Manuel Goya. Luego a mano izquierda de aquí para allá está Playa Blanca, que es donde decíamos que el aeropuerto internacional se está desarrollando. Sí. Luego seguimos la Resta de Sansón, luego seguimos la mina de mármol y de la mina de mármol entonces llegamos ya a lo que es la entrada a por Cabo Rojo, Pedernales. Entonces, en Pedernales ya no hay distancias largas ni difíciles, porque por la gracia de Dios el proyecto de desarrollo vial se está cumpliendo con retraso, pero se está cumpliendo. Y eso no es un proyecto de una persona, es un proyecto de un conjunto de personas y de instituciones y de inversionistas y de organizaciones internacionales que entienden que a los países para que puedan desarrollarse tiene que haber un proyecto común. Vale, vale. Ahora, ¿hasta dónde, Manuel? Si yo vivo en una casa de esa que se desalojaron, salgo caminando, ¿en qué tiempo llego a las codiciadas playas de arena blanca? Si usted sale en una bicicleta, yo diría que usted llega... Allá no caminando. Que usted llegue en 20 minutos. Si usted sale en un burro, porque todavía tenemos animales por ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos hablando de 1 hora. Ahora, si usted anda en su vehículo con su familia, es cuestión de 10, 8... Ahí 9. Está el interés de todo. Ahí está el interés. Por ejemplo, yo puedo decirle a usted que cuando usted llega a por Cabo Rojo, allí usted va a encontrar lo que se llama la playa de Pellín, Bocanyé, Boca Negro. Sí. Luego sigue... ¿El hoyo Pelempito queda cerca de por ahí? El hoyo Pelempito se toma a partir de ahí a la entrada de por Cabo Rojo. Ya. A la derecha usted dobla y va a la carretera que fue construida en el año 1944 por la compañía Exploration Company, que se fue de Pedernales en el año 84 precisamente. Una coincidencia con la Zúcar y la salida de una empresa que generaba alrededor de 7 a 12.000 empleos directos e indirectos en Pedernales. En Pedernales se pagaba lo que era el salario mínimo de Estados Unidos en ese tiempo. Entonces, usted entenderá. Salario norteamericano. Salario norteamericano. Entonces, Pelempito es una zona ingenua, naif, donde la mano depredadora del hombre no ha entrado, que está dentro del
del proyecto Jaragua. Entonces, es una zona bellísima. Por ejemplo, a esta hora usted tiene que estar abrigado. Estamos hablando que son ya las 6, van a ser las 6. 5:44. 5, correcto. Una zona que usted tiene que estar abrigado y a las 10 de la mañana usted no siente calor, usted siente un aire bien sólido, firme. Vale. Es como un pedazo de Constanza en Pedernales en el kilómetro 44. Luego Entonces partirle- podemos decir el eslogan de Constanza, donde siempre es primavera. donde siempre, por ejemplo, exactamente, porque eso es una zona de pino. Ahí está Las Mercedes, ahí está Zumbú, Sitio Nuevo, Sitio Quemado, y si dobla a la izquierda, ahí está San Bambulé, y si dobla a la derecha, ahí está Pazucena, y si sigue, llegamos al Manguito, y del Manguito llegamos a Agua Negra, y de Agua Negra usted Manuel, sigue a frena, Mencía. ponle frena, vamos a parquearnos a la derecha en Nos ese parquea- viaje. Nos parqueamos a la derecha. Todos esos terrenos de todos esos lugares que está mencionando se vendían por tarea. Una tarea tiene 629 metros aproximadamente. ¿A cómo comienza a estar el metro ahora que ya no se habla de tarea para fines de sembrar plátano, sino de metro cuadrado para fines de inversiones turísticas? Bueno, le tengo una sorpresa, hermano Javier. A ver, a ver. Esas tierras, comenzando en el Manguito, Agua Negra, Sí, Ávila, Mencía, sí. cruzando para Sitio Nuevo y Sitio Quemado y llegando prácticamente a Las Mercedes y encontrándonos con la mina de Alcoa Exploration Company, Sí. tanto la explotada como la que faltan por explotar. Esas son las famosas tierras raras. Ya eso no es vocación turística. Ya, no. Y la tierra rara no es por metro. Bueno, ahí sería por cuarta, por libre, Por cuarta, por pulgada y por Correcto, centímetro. Correcto, eso es una zona ahí de tierra rara que nosotros los pedernales no conocíamos eso. Nosotros no conocíamos eso. Yo tengo, Osiris de León fue jefe mío Sí. en la Cancillería cuando él fue embajador, cuando Caonabo Javier Castillo fue el canciller. Sí. Yo era el director del Departamento General de Pasaporte de la Cancillería. Y Osiris de León, brevemente, el doctor Chico Córdoba también fue jefe mío, doña Conchita, Yoyo de Alexander fue jefe mío. Entonces, en ese tiempo ya yo comenzaba la noción, los conocimientos de lo que era tierra rara. Entonces, todavía para esa época se vendían por tarea, pero una tarea era, te cambio ese chivo por una tarea de tierra, te cambio ese burro, te cambio ese mulo, te cambio esa vaca, Y prácticamente sin papeles. sin papeles, porque existía el Eso es apretón suyo. de mano. Vecino, eso es suyo. Exacto, existía el apretón de mano entre amigos y eso en Pedernales. Y la palabra. La palabra, por ejemplo, mi abuelo, Cayán, que ahí viene el nombre de la inmobiliaria Cayán, fue un hombre que fue parte del equipo de hombres y mujeres. Eso ha creado, Manuel, un problema tremendo al día de hoy porque nadie ahí puede demostrar la propiedad fuera de la ocupación. Hay un problema en Pedernales que el gobierno ahora mismo, eso lo comenzó el presidente Danilo Medina, Sí. pero el gobierno parece que lo está desarrollando, aunque los resultados son muy lentos, de dotar de título definitivo a los parceleros y a las Sí. personas de esa zona. Pero eso como que se ha quedado un poquito rezagado, ¿no? Después, a lo mejor ahora que se están acercando las elecciones se motive un poco. Pero hay un problema, Manuel, en esta conversación. ¿Cuál A es? cómo está el metro con vocación turística en Pedernales. Bueno, el Si metro- alguien que nos está escuchando quiere saber cómo anda la inversión, Ok, de acuerdo a los barómetros internacionales, vale. sí, que es lo que rige el precio por el cual nosotros, los agentes inmobiliarios, nos colocamos y caminamos en ese riesgo. Sí. En Pedernales, digamos desde la frontera, ahí después del charco de Caonabo hasta Bocanyé, ahí anda de los $350 hacia arriba. Ahí anda el metro cuadrado. Recuerden que hay que respetar el 60% y luego hay que darle el 60% más del terreno al gobierno para la vial que van a construir. Sí. Entonces, es decir, que usted está un poquito más retirado de la playa, pero ahí hay distintos precios, pero parte de $350 el metro. Eso es en lo que es la zona costera. Manuel, tenemos que despedirte. Es casi un compromiso para el beneficio de la audiencia que retorne y que pautemos
participación suya Estamos a la para la orden. oferta de esos productos inmobiliarios en la zona colonial y en Pedernales. Gracias. Y para edificar a la audiencia de la experiencia suya en esa zona donde menciona campo por campo, metro por metro, y me siento muy halagado de tenerte en el Y programa. faltó la zona del mercado internacional, que hay unos Vale, terrenos muy lo importantes. debemos para una próxima participación. Gracias por venir, y el próximo segmento, amigo, va a ser un segmento político, el 20% del programa Código Casa. Un abrazo fuerte, Manuel, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Pausamos y regresamos.